La prehistoria andina. El objetivo de esta sesión, secuenciar distintos hechos de la prehistoria andina. Este periodo inició hace 20.000 años y terminó hace 5.000 años con el surgimiento de los estados andinos. Como pueden apreciar en cada una de las imágenes se observan distintas situaciones. ¿Qué actividades se muestran en cada una de ellas? En la primera es una cueva. Pensemos en para qué pudo servir una cueva. ¿Cómo pudieron utilizarlo los antiguos pobladores? En la segunda imagen se observa a grupos de personas dentro de cuevas, otras cazando y otras cerca al fuego. En la siguiente imagen podemos observar personas que se encuentran recolectando y finalmente una persona detrás de unos animales con un arma, en este caso una flecha. Rutas por donde el ser humano llegó al Perú. Según el mapa, observamos que a partir de Centroamérica parten 3 personajes y cada uno de ellos toma distintas rutas. El primero: yo voy por la costa hasta Chile. Yo por la sierra me voy cantando. Yo prefiero ir por la fresca sabana hasta Argentina. Como podemos apreciar, en este mapa se observan diferentes rutas que toman 3 personajes distintos. ¿Qué crees que pueden haber buscado cada uno de ellos para irse desplazando hacia el lugar de su preferencia? El ser humano llegó al Perú partiendo desde el Istmo de Panamá, de Centroamérica, y se fue extendiendo hacia otras zonas como Venezuela y Colombia. Sin embargo, tomaron 2 rutas: la cordillera de los Andes, que es así como llegaron directamente al Perú, y la siguiente ruta, la selva amazónica. Leamos. La era glacial, una época de mucho frío. La geografía de entonces, de hace 20.000 años, era muy distinta. Ahora nadie se atrevería, por ejemplo, a seguir la ruta de Juanjo, surcar la selva del Amazonas. Porque lo que sucede es que la Tierra pasaba por la llamada era glacial y hacía muchísimo frío. Esto hizo que en la selva del Amazonas aparecieran llanuras con poca vegetación, sabanas, por donde se podía transitar sin morirse de calor. En el actual desierto sudamericano había árboles y no tanta arena, y en las alturas andinas existían grandes animales ideales para alimentarse de su carne. De acuerdo a la lectura, ¿qué será una glaciación? ¿Por qué se llama glaciación? Recordemos que hablábamos de que nuestro territorio pasaba por una etapa glacial. Exacto. Viene de zonas con mucho hielo, muy frías. La glaciación es una etapa en donde parte del territorio, ya sea del todo el continente o parte de él, está cubierto de hielo. Los primeros hombres que llegaron hacia territorios sudamericanos llegaron al final de la glaciación de Wisconsin, que es la 4ª y la última glaciación que se produjo en nuestro territorio. La fauna prehistórica andina. Comparemos el tamaño de los animales y el hombre prehistórico. Algunas de las especies que vivieron en nuestro territorio andino son el mastodonte, el megaterio, paleollama, caballo americano, esmilodón y gliptodonte.
algunos de ellos antepasados de las tortugas, del oso, de las llamas. Aquí algunas imágenes de algunas de estas especies mencionadas. Como puedes observar, muchas de ellas tienen gran tamaño. ¿Cómo pudieron haber vivido en nuestro territorio? Los primeros peruanos que vinieron a nuestro territorio pasaron por unas etapas, en donde se pudieron adaptar al medio que pudieron encontrar. La primera, cazadores, recolectores y pescadores. Los primeros peruanos que vivían de la caza de grandes animales y se refugiaban en cuevas o cavernas no sabían construir sus casas. En ellas se protegían del frío y del ataque de los animales salvajes. ¿Cómo crees que cazaban animales tan grandes? ¿Lo habrán hecho solos? No, los primeros peruanos se unían en bandas o en hordas para poder cazar, muchas veces tendiéndoles trampas a los animales, y cuando éste caía en la trampa, se acercaban todos con enormes piedras para matarlo. En otros casos, fabricaban herramientas con puntas de flecha hechas de piedra, muy tosca al inicio, y con estas también podían cazarlos. ¿Qué otras actividades practicaron? Algunas de sus actividades fueron, por ejemplo, la pesca y la recolección. Los primeros peruanos vivieron cazando animales, recolectando frutos silvestres y pescando en los ríos. Empleaban herramientas rudimentarias, hechas de piedra toscamente talladas. Además vivían en cuevas porque no sabían construir sus casas. Este proceso se fue dando progresivamente. Se agrupaban en bandas, es decir, agrupaciones de 20 a 50 individuos liderados por el más hábil y fuerte del grupo. ¿Te imaginas tener que lidiar con un animal tan grande? Una vez atacado este animal, pudieron alimentarse de él y poder utilizar su piel para abrigarse. La siguiente etapa es el nomadismo y luego se convierte en transhumancia. Eran nómades. ¿Alguna vez has oído esta palabra? Significaba que los antiguos peruanos se trasladaban de un lugar a otro, no tenían una vivienda fija y se trasladaban buscando alimento, animales y frutos de los cuales poder sobrevivir y poder aprovechar. Es por eso que, de acuerdo al lugar donde se encontraban, utilizaban los recursos que tenían a su disposición. La transhumancia estacional se refiere al traslado por temporadas, buscando un mejor clima, alejándose del frío y de las intensas lluvias tal vez, buscaban un mejor lugar donde podían encontrar a disposición alimentos y animales de los cuales sobrevivir. Las bandas u hordas se formaban para satisfacer necesidades básicas. Requerían una participación colectiva de los individuos. Para ello elaboraran planes de cacería, faenas de recolección, acciones de defensa, etc. Como puedes observar en las imágenes, se acercaban a las orillas de los ríos para poder cazar. Con mucha destreza, pues lo hacían con flechas elaboradas de piedra y madera que se obtenían de los troncos de los árboles. Del mismo modo, se agrupaban para poder cazar a los animales de gran tamaño, tendiéndoles trampas y luego atacándolos todos en conjunto. ¿Qué etapas atravesaron los antiguos peruanos? ¿Cómo podían vivir y alimentarse con los cambios de estaciones? ¿Qué son hordas? Revisemos las respuestas. En la número 1, las etapas son la glaciación,
en donde los primeros peruanos llegaron a nuestro territorio cuando estábamos a finales de la cuarta glaciación, la glaciación de Wisconsin, luego por la etapa de cazadores, recolectores y pescadores, en donde los seres humanos obtenían todo lo que estaba a su alrededor y de lo que disponían para poder sobrevivir. El nomadismo, en donde no tienen una residencia fija y van buscando comida de un lugar a otro. En la transhumancia, en donde están por temporadas en un lugar de acuerdo a las condiciones que éste les pueda ofrecer, como los recursos o un buen clima. La transhumancia se dio de forma estacional, de acuerdo al clima. Pregunta 2. Vivían en cuevas. Pasado el tiempo aprendieron a construir sus viviendas, al inicio muy rudimentarias. Recordemos que antes de ello no tenían casas, sino vivían en cuevas. Posteriormente fueron ideando nuevas formas para poder vivir. Tercera pregunta. Se trasladaban a zonas de mejor clima en busca de alimento. Y este era muy variado, pues el territorio y las diferentes alturas hacían que haya diversidad de recursos. 4. Las hordas son grupos de personas que se unían por un objetivo común, como cazar, recolectar y pescar. Luego de ello se separaban y ante una nueva necesidad podían unirse personas diferentes o las mismas. A continuación se presenta la rúbrica de evaluación, la cual evalúa la clase. En donde el logro previsto explica de forma precisa y coherente los distintos hechos que caracterizaron a la prehistoria andina a partir de preguntas. Participa activamente respondiendo o haciendo preguntas. Respeta la intervención de sus compañeros.